Estimados estudiantes, buenas noches. A continuación, les voy a explicar esta actividad del curso de física. Su servidor Cristian Izaguirre. Esta actividad que les voy a explicar es acerca sobre qué es la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Esto realmente se habla en la parte de fluidos, ¿verdad? Entonces, yo les explicaré qué es la ecuación de Bernoulli, algún ejemplo para que realmente ustedes me puedan entenderme de qué se trata este tema, ¿verdad? Y para comenzar, del tema que realmente ya lo había dicho, que es la ecuación de Bernoulli. Y comenzamos con la pregunta, ¿qué es la ecuación de Bernoulli? ¿Verdad? Y dice, el principio de Bernoulli es un enunciado que parece ir en contra de la intuición acerca de cómo la velocidad de un fluido se relaciona con la presión del fluido. Muchas personas se sienten que el principio de Bernoulli no debería de ser correcto, pero esto se debe a un mal entendimiento de lo que dice el principio. ¿Qué es lo que realmente se refiere? La ecuación de Bernoulli es donde realmente se puede ver cómo la velocidad de lo fluido significa la cantidad de agua, ¿verdad? Cuando la presión va con la velocidad, cuando la tubería cuando la parte del inicio es más grande y cuando va reduciendo, que es lo que significa que cuando el tubo o la parte más pequeña que es reducido, menos velocidad va a ir. Por ejemplo, están las dos partes, digamos, de un tubo, uno que es uno más grande, el otro lado también es parte del lado grande, pero en el centro digamos que es algo reducido. Lo que a continuación lo que se refiere de que cómo realmente van relacionando la velocidad y cómo realmente va siendo la presión cómo va. Entonces, por ejemplo, en la parte más grande sabemos de que el fluido va realmente a una velocidad, pero cuando el tubo, digamos, es algo reducido, menos velocidad va a salir del lado contrario, ¿verdad? Es lo que realmente se refiere la ecuación de Bernoulli. Aquí realmente puedo hacer algo más expectativa en lo que realmente me refiero, ¿verdad? Por ejemplo, aquí realmente, perdón, aquí realmente podemos ver cómo realmente la presión, este es el diámetro, digamos que este es un tubo, ¿va? Este es un tubo que es un poquito reducido y esta parte es más grande. O sea, fluido significa agua, ¿verdad? Entonces podemos velocidad 1, fuerza 1, cómo realmente va presionando, presión y altura, ¿verdad? Como realmente habíamos mencionado al anterior de que la presión, cómo va relacionada la fuerza, la presión que da el agua, de cómo va a salir del otro lado. Si este es pequeño, quiere decir que de aquí, de este tubo más grande,
quiere decir que va a salir más velocidad. Aquí es un poquito reducido, quiere decir de que se va a sentir menos la presión, y aquí la cantidad de la presión y la fuerza que realmente da el fluido, ¿va? El fluido significa el agua. Por ejemplo, la altura. La altura como puede variar también, ¿verdad? Entonces, aquí realmente yo les presento la ecuación de Bernoulli. Presión 1 más 1 medio, diámetro de 1, velocidad al cuadrado de 1 más el diámetro de 1, la gravedad, porque realmente estamos mencionando por la altura, ¿verdad? La altura que se está mencionando, y la gravedad, o sea, la gravedad, cómo va dispandiendo, cómo va entrando y luego saliendo, depende de la altura que se le da, ¿verdad? Por eso realmente la parte de la fórmula del lado izquierdo del primer miembro y del lado derecho del segundo miembro, algo similar, solo que es el número 1 y del otro lado es el número 2. Presión 2 más 1 medio, diámetro de 2, velocidad al cuadrado de 2, más más diámetro de 2, gravedad por altura de 2, ¿verdad? Esta es la ecuación de Bernoulli. Por ejemplo, si nos dice encontrar velocidad, nosotros tenemos que despejar, ¿verdad? Si aquí está multiplicando, del otro lado va a pasar a dividir. Si esto está aquí sumando, del otro lado va a pasar. O sea, es cómo realmente vamos relacionando la matemática, ¿verdad? Entonces aquí, a continuación, les voy a explicar un ejemplo de paso para resolver el problema. Primero dice, flujo y presión en un sistema de calefacción de agua caliente. El agua circula por toda una casa en un sistema de calefacción de agua caliente. Si el agua se bombea con una rapidez, eso significa la velocidad, ¿verdad?, de 0,50 metros sobre segundo a través de una tubería de flujo, y la presión a una tubería de 2 centímetros, o sea, quiere decir la tubería, el diámetro, la cantidad, o sea, esto se tiene que convertir a metros, ¿verdad? Todo eso se tiene que convertir a metros. Sigo, de diámetro en el segundo piso de 5 metros de arriba. No, perdón, aquí realmente me había saltado. Aquí a través de una tubería de 4 centímetros de diámetro en el sótano, bajo una presión de 3 atmósfera. ¿Cuál será la rapidez de flujo y la presión en una tubería de 2 centímetros de diámetro en el segundo piso de 5 metros arriba? Se supone que las tuberías no se dividen en ramificación. El planteamiento dice: se utiliza la ecuación de continuidad con densidad constante para determinar la rapidez de flujo en el segundo piso, y luego la ecuación de Bernoulli para encontrar la presión, ¿verdad? La solución: se toma velocidad 2 en la ecuación de continuidad. La continuidad significa es la ecuación de Bernoulli. Como la rapidez de flujo en el segundo piso y velocidad 1 como la rapidez del flujo en el sótano, al notar que las áreas son proporcionales a los radios al cuadrado. Quiere decir que para encontrar el área tenemos que pasar por esta fórmula, que área es igual pi por radio al cuadrado. Se obtiene entonces velocidad 2. Sabemos que lo que realmente se está encontrando en la velocidad 2. Entonces,
velocidad 1, área 1, dividido área 2. Esto lo vamos a sustituir de que sabemos de que el área ya tiene nombramiento, ¿verdad? Que esto realmente solo se sustituyó. Y luego de aquí ya solo se pasa a metros. Por ejemplo, aquí 0.50 metros segundo al cuadrado. 0.20 donde estaban las áreas, ¿verdad? Después de haber sacado esto de, por ejemplo, aquí el diámetro 1, que es 0.4, y realmente pues se multiplicó con el pi elevado al cuadrado, y esta es la respuesta que realmente al final dio, ¿verdad? Después de haber multiplicado y dividido, la respuesta es la velocidad 2 es 1.2 metros sobre segundo. Para encontrar la presión, es el segundo piso, se emplea la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Esta es la fórmula, es la suma, ¿verdad? Esta es la presión igual, lo que realmente es lo que se dio desde el principio, ¿verdad? Después de haber solucionado todo, la presión que da es 2.5 atmósfera, ¿verdad? Y las actividades que ustedes deben de realizar: en hojas de cuadros copiar los pasos de la ecuación de Bernoulli. O sea, ustedes tienen que copiar en su cuaderno la ecuación de Bernoulli. Y luego de haber copiado, deberán de realizar este problema en su cuaderno, que realmente pues, realmente puede hacer hojas de cuadro para realmente solucionar la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Este es el problema que ustedes deben de realmente solucionar. Demuestre que la ecuación de Bernoulli se reduce a la variación hidrostática de la presión con la profundidad cuando no existe flujo de velocidad 1 es igual velocidad 2 es igual a 0, ¿verdad? Entonces espero que les haya gustado. Mi nombre es Cristian Izaguirre y que tengan una linda noche.